Los niños pueden pasar a su clase. Manuel se queda. La lectura bíblica la vamos a encontrar en Zacarías. Usted dirá, ¿dónde queda Zacarías? Bueno, el Antiguo Testamento es el penúltimo libro. Zacarías, capítulo 4, versos 6 y 7. Madi, bájalo un poquito. Un poquito nomás. Zacarías, capítulo 4, versículos 6 y 7. Zacarías. Si no lo encuentra en la Biblia, hermanos, recuerda, hay un índice en la parte de adelante, usted lo busca por ahí, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y ahí va a estar. Capítulo 4, versos 6 y 7. Y le voy a pedir por favor a la iglesia que se ponga de pie, todos. Vamos a honrar a nuestro Señor. Creo que es la última vez que le pido que se pongan de pie. Hoy. Amén, ¿ya estamos ahí? Dice así la palabra del Señor. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Padre Santo, gracias te damos una vez más por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de aprender, Señor. Y te pedimos, Padre, la asistencia de tu Espíritu, Señor, para que abra nuestro entendimiento y nuestros corazones para entender, Señor, lo que está atesorado en tu corazón. Capacítanos, Señor amado, para vivirla conforme a tu voluntad y ser transformados. Gracias, Señor, porque tú lo que deseas es el bien de tu pueblo y deseas que tu pueblo sea prosperado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Hay un dicho en Guatemala que dice, a la fuerza ni la comida es buena. Y esto nos dice, vamos a ser mi hermana, ya sabe que es verdad. Y esto nos dice que puede más la inteligencia que la fuerza. Cuando a veces se usa la fuerza, no siempre se logra el mejor resultado. Y muchas veces en la vida, cuando nosotros queremos resultados, optamos por ciertos métodos que lo hacemos, como dice uno, forzadamente. Y no nos va bien. También hay otro dicho que dice, más maña que fuerza. Porque la inteligencia nos ayuda a hacer las cosas de una manera más apropiada. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes este pasaje donde nos habla de un hombre que tenía la misión de reconstruir el templo de Dios en el Antiguo Testamento que había sido destruido. Y el hombre tenía la misión de reconstruirlo, tenía ejércitos, tenía hombres, había profetas, es más, Zacarías es quien viene a dar esta profecía, y sin embargo la obra no estaba saliendo bien. Y le digo esto para que usted tenga un contexto de lo que viene pasando. Este hombre llamado Zorobabel era un príncipe de la casa del reino de Judá. Y este hombre había vuelto del cautiverio donde estaban los babilonios, había vuelto al cautiverio y había llegado a Jerusalén. Jerusalén estaba en ruinas, los muros estaban destruidos, las casas estaban destruidas, el templo estaba destruido. Cuando él llegó, la única situación que él vio delante de él era devastación, era miseria, era destrucción por todas las cosas que habían sucedido muchos años atrás. Y al venir con toda la gente que vino con él, tenía la misión de reconstruir una vez más la ciudad de Jerusalén. Tenía la misión de reconstruir el templo de Dios que estaba destruido. El templo de Dios en el Antiguo Testamento era el lugar donde habitaba la misma presencia de Dios. Y era el momento de reconstruir la nación, de reconstruir todo lo que había sucedido. Pero este hombre, por más que trataba de reconstruir, por más que trataba
de hacerlo en su fuerza. Por más que trataba de llevar a cabo la obra de Dios, no podía. Y entonces llega el profeta Zacarías y le da esta palabra donde le dice a Zorobabel, dice Jehová de los ejércitos, no es con ejército ni con fuerza. El pasaje declara, cuando habla de ejército, usted sabe que los ejércitos son muchos hombres. Y muchos hombres significa que la fuerza es mucho mayor también. Pero sin embargo el profeta cuando viene a darle la palabra a Zorobabel declara que solo el poder del Señor puede alcanzar cualquier logro que de verdad dure en la vida. Nadie más puede garantizar que Zorobabel y su pueblo puedan prevalecer sobre esos obstáculos que tienen ante ellos, ya sea la reconstrucción de este templo o la superación de otras dificultades apremiantes. Las repetidas afirmaciones negativas sobre la suficiencia humana subrayan la total dependencia de toda la humanidad de Dios. Y si usted cree que este hombre tenía un trabajo grande al reconstruir un templo, déjeme decirle algo interesante también. Alrededor de Jerusalén habían otros pueblos, como los samaritanos, ahí viene la enemistad que tenían los judíos con los samaritanos, donde ellos no querían que Jerusalén fuera reconstruida. Ellos no querían que el templo fuera reconstruido. Ellos no querían que las murallas fueran reconstruidas. Así que Zorobabel no solamente encuentra una situación devastada, sino que encuentra la oposición de enemigos cerca de ellos mismos, donde quieren impedir que la obra del Señor sea ejecutada. Y Zorobabel, vuelvo y repito, por más que intentaba, con un ejército, no eran dos hombres los que estaban con él, tenía un ejército, no podía reconstruir. Y el primer negativo que dice la palabra es, no es con ejército, porque la imagen del poderío militar que el pueblo probablemente intentaría reunir para protegerse de sus enemigos no era suficiente. El término hebreo se refiere a fuerza. La palabra también indica facultad y poder, es decir, la capacidad de poder realizar algo. Y el contundente recordatorio del Señor declara que la agencia humana o los esfuerzos humanos es siempre insuficiente para llevar a cabo los planes del Señor. Ejército también representa poder, ¿verdad que sí? Enfatiza la capacidad de poder hacer algo. Ejército también representa dominio, enfatiza la supremacía en cuanto al poder, la autoridad, la fuerza que se tiene sobre algo o alguien. Sin embargo, Zorobabel, con todo un ejército que tenía poder, tenía dominio, tenía muchos hombres, no podía. ¿Ven lo grave del asunto aquí? Y sin embargo, esto nos recuerda el Salmo 27 que dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Muchas veces nosotros contamos y confiamos con los recursos que tenemos a nuestra disposición y creemos que cuando vamos a servir al Señor podemos hacerlo en nuestras fuerzas, capacidades y habilidades. Entonces cuando la cosa no nos sale bien, tratamos de ponerle más fuerza todavía, tratamos de entregarnos más todavía y no nos sale bien. Pues déjeme decirle algo, hermano. Hay momentos en la vida en los que usted y yo tenemos que dejar de pelear. En la que usted y yo tenemos que dejar de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y es el momento en que usted y yo tenemos que deponer las armas con las que estamos luchando y dejar que sea el Señor quien pelee nuestras batallas. Este hombre tenía ejércitos, no pudo. Pero dice también, no con ejército ni con fuerza. Ok, Zorobabel, ¿tú crees que con un ejército tú puedes hacerlo? No pudo. Pero entonces él trató de hacerlo por sí mismo, no con fuerza, ahora es un solo hombre. Y en ese sentido, esta palabra indica recursos humanos. La agencia o los medios que él va a usar, juntos, cuando usted pone poder y fuerza,
te hablan de todos esos recursos humanos que tú crees que puedes tener para cumplir la voluntad de Dios. Pero sin embargo, por más que trataba también Zorobabel, tampoco podía. No es de extrañar que este pasaje sea uno de los más conocidos y los más citados de este libro. Independientemente de la audiencia, ya sea Zacarías, Zorobabel en aquel tiempo, los creyentes de hoy, la salvación y la bendición no vienen a través del esfuerzo humano, sino de la mano bondadosa de Dios. Porque la fuerza es orgullo. Yo lo voy a hacer en mis capacidades. Y eso hace que me olvide de Dios, es quien me provee la fuerza que necesito para yo poder seguir adelante en la vida. Fuerza es imposición, porque a veces quiero imponer mi voluntad, hacer las cosas a mi manera, según yo lo tengo previsto, y después es que voy con Dios para que Él bendiga lo que pongo en sus manos. Poder y fuerza expresan toda esa fuerza humana, física, mental o moral. Pero el secreto del poder de la iglesia, hermano, reside en el constante fluir del Espíritu. Algunos confían en el poder del dinero, otros confían en la educación, otros confían en la organización, otros confían en el poder de los números, otros confían en los médicos de lo que puede hacer, otros confían que en el gobierno es el que va a cambiar, otros confían en el poderío militar de esta nación, otros confían en el alcalde que tenemos en la ciudad. Hermano, no. No se puede despreciar esas cosas, es cierto. Pero nada de esto puede llevar a cabo la obra del Espíritu en la reconstrucción de su iglesia. Ninguna de estas cosas que he mencionado puede convencer a nadie de pecado. No puede vivificar un alma muerta, ni puede revelarle las cosas de Cristo. Ninguna puede revestir el mensaje del Evangelio con poder. Ninguna puede ser el consolador para el espíritu que está turbado, ni interceder por nosotros. Ninguna de estas cosas puede soplar aliento de vida sobre el valle de los huesos secos que muchas veces tenemos. El secreto del poder de la iglesia es la operación del Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos, recibirán poder cuando venga el Espíritu haya santo sobre vosotros y me serán testigos en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Usted no puede predicar el mensaje de poder sin el poder del Espíritu Santo. Usted no puede hablarle a aquellas personas a las cuales usted ama y decirle, mira, Cristo puede cambiar tu vida y hacerlo en tu propia fuerza. Usted no puede coger un alcohólico, un adicto, un drogadicto a estas personas y meterle el evangelio por la cabeza. Si no es por el Espíritu, no hay otra manera, hermano. Y este hombre que está aquí está luchando por reconstruir, está luchando por sacar adelante una nación, está luchando por sacar adelante un pueblo. Y por más que trataba, por más que luchaba, por más que quería, no podía. Y Dios lo estaba mirando. Como Dios nos mira a nosotros. Como Dios nos mira a nosotros. Cuando ve que estamos afanados, luchando, y a veces cuando usted pasa a alguien por la calle que te saluda, como digo yo, es el deporte nacional de todos. ¿Y qué? ¿Cómo usted va ahí en la lucha? Es el deporte nacional de todos nosotros. No importa el país que sea, estamos en la lucha. Estamos luchando a ver si llegamos. Pues déjeme decirle, hermano, hay un momento, y esto es la palabra que Dios le dice a este hombre. Hay un momento, mira, Zorobabel, ya no es fuerzas. Olvídate de las fuerzas, olvídate de la lucha, olvídate de todo eso. Te falta un ingrediente fundamental. Te falta por medio de mi espíritu. Porque por medio de mi espíritu es que tú vas a llevar a cabo la reconstrucción. Por medio de mi espíritu es que vas a alcanzar al pueblo. Por medio de mi espíritu es que vas a obtener la fuerza y el poder que tú no tienes. Por medio de mi espíritu es que la reconstrucción va a tener éxito. Por medio de mi espíritu es que tú vas a tener el esfuerzo y el refuerzo que tú necesitas para seguir adelante.
Porque visto desde un punto de vista humano, la obra de mano disponible para la reconstrucción de este templo era inadecuada. Pero por mi espíritu, dice el Señor, la cosa cambia. ¿Por qué? Si usted recuerda, fue por el aliento de vida que el Señor obró en la creación. El Señor habló y las cosas fueron hechas. Fue por el aliento de su espíritu que Dios abrió el mar rojo y el pueblo pasó y después lo volvió a cerrar. Fue por el aliento de ese espíritu que en la visión de Ezequiel dice que vio un valle de huesos secos y en gran manera. Y Dios le dice al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y él dice, Señor, solo tú lo sabes. Y él le dijo, hijo de hombre, profetiza a estos huesos secos y diles palabra de Jehová, huesos secos vivirán. Sopló el aliento de Dios sobre los huesos secos y se levantó un ejército. ¿Era necesaria tal intervención para la reconstrucción de este templo? Sí, porque el trabajo y la forma en que se hizo y la provisión que necesitaba, como el edificio, todo era un testimonio de Dios, el Señor de los ejércitos. Solo si su espíritu gobierna cada detalle, el servicio que podemos darle puede glorificar su nombre. Lo que es hecho por su espíritu, escuche hermano, no es nuestra fuerza y nuestro poder ahora. Lo que es hecho por el Espíritu de Dios es con poder y fuerza, pero la de Él. Israel fue sacado de Egipto con el poder y la fuerza del Espíritu del Señor de los ejércitos. Y fue introducido a Canaán con el poder y la fuerza del Señor de los ejércitos. Y en ambas obras maravillosas fue Dios quien obró. Pero cuando fueron sacados de Babilonia, este pueblo fue sacado por el espíritu de Jehová de los ejércitos, que obró en el espíritu de Ciro, el rey de Persia, y lo inclinó a proclamar la libertad de ellos. Y que obró ese mismo espíritu en los cautivos y los inclinó a aceptar la libertad que se los ofrecía. Fue por el espíritu de Jehová de los ejércitos que el pueblo fue animado y fue movido a reconstruir el templo. Y por eso dice que los profetas de Dios les ayudaban, porque como ellos, como la boca del espíritu, hablaron a sus corazones. Fue por el mismo espíritu también, por lo que el corazón de Darío, el rey persa, fue inclinado para favorecer y promover la obra que se estaba haciendo, y que los enemigos que el pueblo tenía no pudieran detener la obra, porque era la obra del Espíritu de Dios. Adviértase, la obra de Dios se lleva a cabo a menudo, muy exitosamente, cuando se realiza de una manera que usted y yo no nos damos cuenta. Todo esto estaba pasando y ni ellos lo sabían. Cómo Dios movió el corazón de un rey para darle la libertad. Cómo Dios movió el corazón de otro rey para proveer los recursos. Cómo Dios mandó una nación sin tener que pelear nada. Se fueron libremente. Y cómo cuando llegaron, Dios empezó a moverlo, a reconstruir. Dios empezó a hacer la obra, hermano. Y ese es el punto. Él lo hace sin que usted y yo lo sepamos. Muchas veces por eso queremos pelear la batalla del Señor como si Él no se supiera defender. Como si Él no supiera lo que hace. Como si el Señor no puede defenderse cuando alguien habla mal de Él. No, el Señor es más que suficiente para defenderse por sí solo y Él a mí no me necesita. Soy yo quien lo necesita a Él. Por eso cuando en esta obra de reconstrucción fue por el Espíritu de Dios. No fue ni por la fuerza, ni por el poder, ni por los ejércitos, ni por la sabiduría de un hombre. Como dice Pablo, es por el Espíritu de Dios que se destruyen las fortalezas. Es la excelencia del poder que es de Dios y no es del hombre. Cuando faltan los instrumentos, dejemos entonces que Dios haga su obra por medio de su propio Espíritu.
Y le digo esto, ¿sabe por qué? Porque nosotros no podemos reconstruir nuestras propias vidas con nuestras propias fuerzas. Usted es alguien de lo que dice, el Señor me sacó de este estilo de vida, me sacó de este pecado, pero estoy caminando en mi vida de fe y por más que lucho con eso, a veces vuelvo de nuevo. ¿Tú crees que puedes reconstruir tu propia vida en tus propias fuerzas? Déjeme decirle, solamente el Espíritu de Dios que te da el aliento, la fuerza y el poder para decirle no al pecado, para decirle no a tu estilo de vida anterior, para transformar y cambiar lo que tú eres ahora, para hacer lo que Él quiere hacer de ti. Lo primero que tenemos que hacer cuando reconocemos que no podemos hacer nuestras propias fuerzas es reconocer ante Dios nuestras ruinas, reconocer nuestros fracasos y reconocer la incapacidad ante nuestros propios pecados. Reconocer nuestras malas decisiones, porque las malas decisiones traen malas consecuencias. Y lo segundo que tenemos que hacer es ser lo suficientemente humilde ante Él y humillarse para que la reconstrucción de mi vida no sea en mis fuerzas, sino sea por su Espíritu. Porque de otra manera, hermano, usted y yo nunca podremos ganarle a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Nunca usted va a poder ganarle a su propio pecado. Pero si decidimos someternos bajo la influencia poderosa del Espíritu Santo, Él no solo me da el poder para vencer, sino también la vida que llene mi alma, hermano. Cuando el Espíritu Santo te llena, y eso es algo que he experimentado varias veces en mi vida, Él te llena de una manera que tú no necesitas nada. Todo el gozo que tú puedas obtener o que tú buscabas en la fiesta, Dios te llena de una manera que te sacia por completo. Dios te usa de una manera que tú mismo te sorprende cuando sales a hacer cosas que antes tenías miedo a hacerlas. Pero cuando el Espíritu Santo te electriza, te llena, te capacita, te llena del poder que no tenías para hacer lo que antes no podías hacer. ¿O usted cree que estos discípulos, cuando Jesús les dijo, tienen que esperarme en Jerusalén, y cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, entonces que van a salir a ser mis testigos? Estos discípulos que cuando Jesús lo crucificaron, lo dejaron solo en la cruz, llenos de miedo. Ellos que creyeron que, Señor, aunque todo el mundo te traicione, aunque todo el mundo te abandone, yo voy a estar contigo. Ese fue Pedro cuando lo dijo. Fue el primero que lo negó 3 veces. Y cuando Jesús lo están crucificando, Pedro no estaba ni por todo aquello. No había nadie. ¿Y cómo es posible que esta gente llena de miedo, llena de temor, te lo topas unos días después, llenos del Espíritu Santo, llenos de poder, llenos de autoridad, echando fuera demonios, sanando enfermos, levantando muertos, predicando el Evangelio con poder? ¿Qué fue lo que pasó? Fue el Espíritu de Dios. Muchas veces peleamos esas batallas en fuerza, hermano, nuestra fuerza. Y te das cuenta que cuando llegas a la noche a la casa, tú sientes en tu corazón un sentido de derrota. Señor, hoy traté, pero no pude. Y escúchese cuando usted se lo diga, hoy traté, pero no pude. Trataste en tu fuerza. Pero si tú dejas que sea el Espíritu de Dios el que te llene y el que te guíe, con Él tú puedes hacerlo. No puedes solo, hermano. Y es lo que trato de mostrarle. Solo por el poder del Espíritu es que el monte cae. Mira el versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Y es una pregunta retórica que el profeta dice, ¿quién eres tú? Y el monte, por supuesto que son dificultades. El monte, por supuesto que son todas esas partes terribles de la vida que tenemos que enfrentar. Y cuando usted las enfrenta, usted lo que está viendo es una montaña que no puedes escalar. Estás viendo un cáncer que va a acabar con tu vida, o un cáncer que va a acabar con tu familia, o estás viendo que el trabajo lo perdí, no hay dinero,
o estás viendo que mi hijo cada día está más rebelde, está más adicto a la pornografía o al alcohol o a las drogas. Estoy viendo que por más que trato, Señor, de escalar esa montaña, no hay manera que pueda superarla. Y sin embargo viene el profeta que dice, si lo haces con el Espíritu de Dios, la pregunta es, ¿quién eres tú, oh gran monte? Miren con qué autoridad este hombre lo dice el profeta aquí. ¿Quién eres tú? Porque dice, delante de Zorobabel serás reducido a llanura. No podía él, ¿verdad que sí? Sin embargo dice, ok, mira cómo todo te va a cambiar ahora. Tienes al Espíritu de Dios que va a hacer la obra usándote a ti, pero para que el monte se caiga. ¿Por qué? Porque solo por el Espíritu de Dios es que los pecadores se salvan. Solo por el Espíritu de Dios es que el avivamiento puede llegar a tu vida. Solo con el Espíritu de Dios es que puedes vencer tus pecados. Solo con el Espíritu de Dios es que puedes ser libre de todas las ataduras. No es con tu fuerza, hermano, no puedes. Solo es con su Espíritu que puedes vencer a Satanás si se te pone de frente. Porque Jesús dijo en Marcos 16, dice que hollarás, ¿qué cosa? Serpientes y escorpiones, y beberás cosas mortíferas y no te hará daño. Y los discípulos te lo topas adelante en el libro de Hechos mirando sus vidas, y eso fue un cumplimiento. ¿Por qué? Porque fue en el Espíritu de Dios también. Entonces, este monte, tenemos que entender a veces que el monte lo podemos usar para reconocer mi dependencia y mi incapacidad de Dios. Todas las dificultades que en este pasaje había, dice que van a ser superadas y eliminadas. Porque oiga la pregunta, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Como se sabe, el monte representa dificultad. El monte representa un montón de escombros. El monte que debe ser quitado para que esa obra continúe. ¿Por qué? Porque los judíos y los enemigos que ellos tenían eran orgullosos y duros como ese monte. Pero cuando Dios tiene una obra que hacer, los montes que le cierran el paso serán reducidos a nada. También mira los montes. Los montes hablan de dificultades, porque hablan de que te cierran el paso. Y sin embargo te dice, delante de Zorobabel, que es el agente de Dios, va a ser reducido a llanura. Todas las dificultades se van a desvanecer y todas las objeciones serán superadas. Como dijo el mismo Señor, todo monte y collado será bajado cuando se vaya a preparar camino a Jehová. Esperamos que termine. Gracias, mi hermano. Entonces, resumiendo esta parte aquí, para que se me vuelva a enfocar de nuevo. Puedes tener la capacidad o el poder de hacer algo. Puedes tener la fuerza para realizarlo. Pero si el Espíritu Santo no está, el monte jamás se va a mover. Como dijo el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. En muchas ocasiones también. Y mire este importante pasaje. Hablamos de reconstrucción de templo, ¿verdad? Es algo que aquí yo estoy haciendo también. Casualmente, como dice uno. Usted ve sillas nuevas, televisores nuevos, el piano nuevo y otras cosas nuevas van a ver. Y este pasaje me habló tanto, porque recuerdo que creo que fue el miércoles, salí de aquí como a las 10 de la noche, me fui para la casa, exhausto, cansado, pero bien cansado. Y digo, Señor, yo creo que me está faltando algo.
Y voy al Señor, me acuerdo mi esposa acostó, mis hijos acostados, y esa es la hora especial para mí. Me fui para mi sala solito, me tiro de rodillas, digo, Señor, estoy cansado, estoy exhausto, yo no quiero seguir. Pero por más que trato, aunque las cosas van saliendo, me estoy matando y desgastando mucho. Y yo siento, Señor, que yo necesito algo. Y este pasaje fue como que me vino hacia la mente, pero clarito. Así es como Dios trata conmigo. Y es la manera en que Dios me está diciendo, Renato, estás tratando en tus fuerzas la obra que yo te mandé a hacer. Y si sigues tratando en tu fuerza, va a llegar un punto en que no vas a poder más. Va a llegar un punto en que ya tus fuerzas se van a acabar por completo. Y en ese punto tú no me vas a poder servir más. Pero si tú dejas que sea mi espíritu el que mueva la obra, tú simplemente vas a hacer de lo que va a observar lo que yo voy a hacer. Y ahí fue donde digo, Señor, es el momento en que uno tiene que aprender, como digo yo, a descansar trabajando. Usted sabe lo que eso parece algo extraño, ¿verdad? Usted aprende a descansar trabajando. Yo voy a hacer en la fuerza que Dios me da lo que tengo que hacer, porque yo sé que el Señor va a mover a su iglesia a hacer lo que la iglesia tiene que hacer. Porque el pastor no puede solo. Porque la pastora no puede sola. Porque por si acaso usted se le olvida, en lo que tú tienes aquí adelante es un ser humano también. Con problemas, con cargas, con lucha y responsabilidades. Yo soy así también. Y este pasaje para mí fue un testimonio vivo de que me tengo que acordar de que la obra se hace en el Espíritu de Dios. Y aprendí, ¿qué cosa, hermano? A descansar. Y digo, bueno, Señor, entonces es el pasaje que tú quieres hablar a tu pueblo, porque tu pueblo también lucha, porque tu pueblo también se afana, porque tu pueblo también duda, porque tu pueblo también no ve resultados. Y tu pueblo tiene que aprender que todo lo que se hace para el Señor, sea tanto en la calle como aquí adentro, se hace en el poder y la fuerza del Espíritu de Dios. No hay otra, hermano. Pero por si Dios es como que quiere ponerle un sello más profundo a esta palabra. Cuando usted va conmigo al versículo 6, hay algo que me llamó tanto la atención. No solamente le dijo, no es con fuerza ni es con ejército, sino con mi espíritu. Hay una coma que dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. Un nombre, que hay tanto para hablar ahí. Jehová de los ejércitos. Un nombre que todos los profetas reconocieron. Un nombre que incluso Dios se lo reveló a Gedeón. Cuando el ángel de Jehová dice que se le aparece a Gedeón, le dice varón fuerte y esforzado. Y me llamó tanto la atención porque Dios le dijo a Gedeón eso cuando Gedeón era un miedoso y un cobarde. Que estaba sacudiendo los granos de trigo escondidos para que no lo vieran. Y sin embargo, cuando Dios lo llama, le dice varón fuerte y esforzado. Para que vean que cuando el Espíritu de Dios obra de una manera que Dios te ve de una manera diferente a como tú y yo nos vemos. Gedeón sí era un cobarde y era miedoso. Sin embargo, cuando Dios lo vio un varón fuerte y esforzado. Y por eso Gedeón, cuando reconoce a Dios, lo llama con este nombre, Jehová de los ejércitos. Este nombre me dice a mí también que Dios es poderoso, porque Dios demostró su nombre poniendo las plagas en Egipto. Abrió el mar, destruyó al ejército egipcio y nos muestra todas estas cosas también lo que dice en Romanos, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sin embargo, es necesario conocer qué significa este nombre, Jehová de los ejércitos, o como dice en el hebreo, Yahweh Sebaot, que significa Señor de las huestes celestiales, significa el Señor de las batallas, el Señor del servicio. Cuando usted une esas ideas con el título de Dios, significa que es el Señor de las batallas, el Señor de los ejércitos, el Señor de los poderes celestiales, el Señor de los poderes terrenales,
es el dueño, creador del universo, donde está manifestando su poder y que siempre manifiesta su poder a gente que no puede valerse por sí mismas. Cuando Dios decía Jehová de los ejércitos, lo ha dicho, usted lo puede buscar en el Antiguo Testamento, siempre se lo está diciendo a gente débil. Siempre lo está diciendo a gente que no puede. Siempre lo está diciendo a gente incapaz, para mostrarle a ellos que el título de Jehová de los ejércitos está a disposición para suplir las necesidades de su pueblo escogido. ¿Usted quiere un nombre más grande que ese? Creo que no hay ninguno. Señor de los ejércitos significa que todos sus ángeles están a su servicio y disposición. Y Él les ordena como a Él le place. Señor de los ejércitos, para decirte que los reyes de la tierra, aunque quieran hacer su voluntad, se someten bajo su señorío y su dominio. Y esto me recuerda al rey Nabucodonosor, cuando le fue dada una orden de advertencia diciendo, humíllate delante del Señor, porque si te enalteces, vas a comer hierba como las bestias. Usted se lo puede leer, ahí está en la Biblia. Y Nabucodonosor un día se levanta por la mañana y dice, mira qué gran ciudad yo he hecho. Ha sido con mi fuerza, ha sido con mi poder, ha sido con todo lo que tengo. Mira el esplendor de mi gloria. Ahí mismo lo mandaron a comer hierba, hermano. Y después que tuvo 7 años en ese trajín, se levanta de la hierba para reconocer, diciendo, Jehová de los ejércitos, quita reyes y pone reyes. ¿Lo están viendo, hermano? Entonces, este nombre, este título, está a disposición para suplir las necesidades de su pueblo. Pero este título también se usa con la ayuda y consolación divina ofrecida a su pueblo en tiempo de división y fracaso también. Siempre que Israel estuvo dividido, estuvo fracasado, estuvo dominado, estuvo avergonzado, vino el Señor con este nombre y restituye a la nación. Quiero que conozca el Dios que usted tiene. Porque no solamente dijo, sí, porque un Dios puede decir lo que quiera, es el punto. Un Dios puede decir, no, esto puede ser así, así o así, pero ese no es el punto. Cuando Dios habla, confirma poniendo un sello con su nombre. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, monte? Delante de Zorobabel serás allanado. Por eso cuando usas este nombre, es como decir, le hablas a la dificultad. ¿Quién eres tú? Jehová de los ejércitos, pelea por nosotros. Cuando estaba el mar abierto, el mar cerrado y Israel tenía que cruzarlo, Moisés va delante del Señor. Señor, pero, dice, ¿por qué tú clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Dice, Jehová peleará por vosotros. ¿Y vosotros qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? No, yo no escuché bien. Vamos a ver otra vez. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis ¿cómo? Hay algunos que quieren seguir luchando por ahí. Si Israel luchaba contra Egipto en ese momento, los masacraban a todo, hermano. Tenían detrás al ejército mejor preparado de la historia en ese momento. Y Dios le dice, mira, tranquilo, yo soy el que voy a pelear por usted. Y cuando usted se lee la historia del Éxodo, te das cuenta que Israel ni una flecha lanzó. El Señor se encargó de abrir el mar rojo, pasen mis hijos, dejó que pasaran nosotros y lo cerró. Se acabó el asunto. Le dijo, este ejército que hoy ven ustedes, nunca más los volverán a ver de nuevo. ¿Quién lo dijo? Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, cuando este líder Zorobabel estaba reconstruyendo la obra, saber que la obra la iba a poder construir porque Jehová de los ejércitos lo había dicho. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. ¿Por qué? Porque es el Señor el autor y el consumador de nuestra fe. Y siendo el autor, podemos tener seguridad de que también será el que lo va a llevar a cabo. Porque en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Lo que Él comienza, ¿no lo va a terminar?
Y en este pasaje también dice así el versículo 7. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y miren esto que es algo tan bello aquí. La gracia no es un concepto del Nuevo Testamento. La gracia ya estaba en el Antiguo Testamento. Porque gracia no solamente es la aclamación esa de gratitud, de alabanza, porque el Señor ha hablado, porque el Señor ha provisto, porque el Señor ha movido a todo el que tenía que mover y el Señor va a terminar lo que Él ha comenzado. Porque también esta gracia libre que Dios da, cuando la obra es acabada, debe reconocerse con gratitud que no fue estrategia o poder nuestro que llegó, sino que fue la gracia lo que lo hizo, la buena voluntad de Dios hacia nosotros y su buena obra en nosotros y para con nosotros. Gracia no es solamente ser agradecido, gracia es reconocer el favor de Dios para con nosotros también. Por eso cuando usted ora por los enfermos y Dios decide sanarlo, no es solamente darle gracias porque lo sanó, es reconocer el favor inmerecido que te lo dio para que pueda ser sanado. Por eso cuando tú vienes delante de Dios pidiendo ayuda por algo y Dios decide dártelo, no es solamente gracias porque el Señor me concedió la petición, es reconocer el favor inmerecido que tú no tienes, pero que Dios decidió dártelo. Eso es gracia, hermano. Por eso es que se lo dice Zorobabel, mira, esto es por gracia. Tú vas a reconstruir el templo por gracia. Tú vas a reconstruir la ciudad por gracia. Tú vas a levantar las murallas por gracia. Tú vas a reconstruir la nación de Israel por la gracia. Eso es un favor de Dios, hermano. Y como favor de Dios, usted no puede exigirlo. Es gracia. Pero todo depende de la libre gracia de Él también. Para lo que aún queda por hacer. Porque no crea que la obra se ha acabado. Esto sí. Lo que procede de la gracia de Dios puede en fe y con una buena base ser encomendado a la gracia de Dios, porque Dios no desamparará la obra de sus manos. Concluyendo aquí ya. El hombre que está confiado en Dios, es lo que quiero que usted se lleve esta tarde. Si no se acuerda de todo lo que dije, acuérdese de esto. El hombre que está confiado en Dios plenamente no necesita de ejército o fuerza al enfrentar toda circunstancia negativa. El apóstol Pablo dijo, más bien somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted y yo no necesitamos ejércitos humanos o mucha gente. Podemos depositar nuestra confianza en Dios, que es nuestro jefe supremo, y Él nos va a dar la victoria. Como dijo el gran reformador de la iglesia, Martín Lutero, Dios y yo somos la mayoría. Un hombre que puso una fe enorme cuando dijo estas palabras y tenía el emperador Carlos V ante su presencia. El emperador más poderoso de su época. Y digo, Dios y yo somos la mayoría. No podemos reconstruir nuestras vidas, recuerde, con nuestras propias fuerzas. Lo primero es reconocer ante Dios nuestras propias ruinas, fracasos e incapacidad ante nuestros propios pecados. Reconocer nuestra incapacidad porque tomamos malas decisiones y tenemos malas consecuencias. Y lo segundo, hermano, después que usted reconozca, es ser lo suficiente humilde ante Él y humillarse para que la reconstrucción de tu vida sea en el poder de su Espíritu. Recuerden, nunca le va a poder ganar a su naturaleza pecaminosa. Pero si usted decide someterse bajo la influencia de Él, te va a dar el poder para vencer y para llenar tu alma. Estas tres palabras sobre Zorobabel no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Tienen el propósito de enfatizar que con la ayuda de Dios, nosotros podemos hacer frente a la tarea aparentemente imposible de reconstruir cualquier cosa en nuestras vidas. Como dice, no cuenten con el valor ni la fuerza, sino solo con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos.
No es la disponibilidad de recursos humanos lo que va a garantizar el éxito, sino es la unción del Espíritu Divino sobre nosotros. Dios aquí se hizo presente para anunciar que aún en la carencia y en la pobreza, su Espíritu tiene el poder para alcanzar la meta. La palabra no implica un llamado a la inactividad, sino una exhortación a la confianza de quienes han agotado todos sus recursos. Termine. Y hay un llamado de Dios para todos nosotros. Si tú eres alguien de lo que como yo hace unos días, era de lo que estaba peleando en mi fuerza, y no ves resultados, y no digo que estés reconstruyendo un templo, o estés construyendo una casa, pero es alguien que estás peleando ahora mismo, y por más que tú peleas, hay un monte delante de ti que no hay manera que se quite. Yo te voy a pedir que te pongas en pie donde tú estás, y vamos a orar. El Señor puede hacer la obra. Yo creo que Él va a hacer la obra. Él va a hacer la obra porque Él lo prometió en su palabra. Y vamos a pedir al Señor, como en este pasaje, Señor, reconozco mi incapacidad de que en mis fuerzas no he podido lograrlo. Y humillarse ante Él y decirle, Señor, no quiero pelear yo más. Pelea tú por mí. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más, porque tú has hablado a nuestras vidas en esta hora, Señor. Y tú quieres, Padre, que tu pueblo aprenda, Señor, a conocerte de una manera íntima y especial. Y al hacerlo, reconocer, Señor, que por más que tratamos, Señor, de pelear nuestras fuerzas, por más que tratamos, Señor, de lograr nuestros objetivos, sin contar contigo, Señor, no sale bien. Padre, en esta hora vengo delante de ti porque tu pueblo también te necesita, Padre. Se han puesto en pie reconociendo, Señor, la incapacidad de seguir luchando, Señor amado, en sus propias fuerzas. Donde, Señor, tomamos esta decisión esta tarde de someternos a tu palabra, Señor, y decirte, Padre, por favor, pelea tú nuestras batallas. Muchos, Señor, aquí, Padre, tienen dolor en su corazón. Muchos, Padre Santo, están enfrentando dificultades y no ven solución, Señor. Y este es el momento en que nuestra fe es probada, Padre Santo, para saber, Señor, si de verdad creemos en ti o no. Pero, Señor, por eso te pido la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor. Tu Espíritu, Señor, que cuando diste la palabra, el mundo fue creado. Que cuando diste la palabra, el hombre cobró vida, Señor amado. Que cuando diste la palabra, las vidas fueron cambiadas y transformadas porque fueron el toque de tu Espíritu, Padre. Te pido en esta hora, Señor amado, sopla, Señor, en nuestras vidas en esta hora, Padre. Quebranta en nuestras vidas todo aquello, Señor amado, que tiene que salir fuera, Señor. Quebranta en nuestra vida todo aquello, Señor, que impide poder experimentarte a ti cada día más, Señor. Sopla, Señor, la esperanza que quizás haya muerto, Padre. Sopla, Señor, en las familias, donde hay hijos atados, adicciones, Señor amado, donde tú solamente puedes traer liberación. Sopla, Señor, en aquellas familias donde quizás hay, Señor, enfermedades terminales, Señor, y no ven solución. Y aunque confían en la medicina, Señor amado, no hay un pronóstico bueno, Padre. Sopla trayendo sanidad sobre ellos, entendiendo que es por tu Espíritu, Señor amado, que pueden ser sanados también, Señor. Sopla, Señor, en aquellas vidas que en estos momentos son ruinas lo que tienen por dentro, Señor. Y necesitan ser restaurados, y necesitan ser cambiados, y necesitan ser levantados. Y ellos están tratando en su fuerza, Señor, de luchar contra aquello que los ata, pero no pueden, Padre Santo. Sopla sobre ellos también, Señor amado. Sopla sobre esta iglesia también te pido, Señor.
Que ese avivamiento que por más que lo busquemos nuestra fuerza no llega, Padre. Pero que solo tú, solamente tú y nadie más que tú puedes traer, Señor. Sopla, Señor, sobre tu iglesia. Levanta el corazón de tu iglesia. Trae esa pasión por ti a la iglesia. Que ese primer amor despierte en los corazones de los que ya murió. Señor, vuelve a traerlo, Señor, a tu redil. Despierta a tu iglesia, Señor. Despierta a tu pueblo, Señor. En medio de las tempestades, en medio de las crisis, recuérdales que todavía tú sigues siendo Jehová de los ejércitos. Glorifica tu nombre en este lugar, Señor. Haciendo la obra, Señor, que tú quieres hacer y que tu pueblo necesita en esta hora. Señor, y humildemente te doy gracias por adelantado. Porque yo creo en tu nombre, Señor. Cuando tú has dicho algo, siempre lo has cumplido, Padre. Te doy gracias por las sanidades. Te doy gracias por las liberaciones. Te doy gracias por los testimonios que van a venir, Señor amado. Te doy gracias por las vidas transformadas que tú vas a traer, Señor amado. Te doy gracias porque, Señor, la obra que tú empezaste en este lugar, tú la vas a terminar también. Te alabo y te glorifico, Señor. Bendigo tu nombre, Padre. Te exalto, Señor, y recibe toda nuestra gratitud. Recibe nuestro amor y recibe nuestras vidas, Señor amado, que es lo que podemos darte, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. No se siente, hermano, porque usted va a recibir la bendición de Dios ahora. Y yo sé que usted se la sabe. Pero mírela como algo diferente en el día de hoy. Mire lo que usted le va a pedir al Señor. Amén. Quiero que la repita conmigo. Venga, 1, 2, 3. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dele ahora al Señor. Vaya con la bendición del Señor a su hogar.